Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Trae sobre sus hombros el imperio. Le llamarán por su nombre Ángel del Gran Consejo. El introito de la misa de hoy, queridos hermanos, pone de manifiesto el acontecimiento de la Navidad, el nacimiento de un niño pequeño, nuestro Señor Jesucristo, en un frío y oscuro portal de la ciudad de Belén. Y sin embargo, ante esa insignificancia, contemplamos el misterio de Dios que viene a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo del Adviento hemos venido preparándonos para este acontecimiento. Una preparación que va más allá de poner elementos decorativos distintos de los que colocamos el resto del año, de poner un árbol de Navidad, de poner un Belén, un nacimiento, un misterio, y que además de que para que rabien todos aquellos que enemigos de Dios y de la Iglesia buscan cambiar las cosas de cómo son e intentar eufemísticamente introducir otros nombres, otros apelativos que en el fondo quieren cambiar el significado y la esencia de lo que es. Estos elementos tienen su relevancia porque si no fuera por el nacimiento de Jesús no los pondríamos, no lo utilizaríamos, sería algo muy distinto. Y sin embargo la preparación para la Navidad es algo más profundo, más interior, es algo que nos toca el corazón. Es una oportunidad en la que el Señor ha querido pasar por nuestra vida, despertarnos, como decían aquellas oraciones del Adviento, de nuestro letargo, de nuestra somnolencia, de nuestra comodidad, para avivar en nosotros la fe que siempre tiende precisamente a relajarse, a intentar anquilosarse en la rutina de las cosas. Y por eso la Iglesia, por medio del predicador del Adviento, San Juan Bautista, nos hacía una sacudida para enderezar nuestra vida y hacer posible que verdaderamente venga el Señor a nuestro encuentro. Sabemos que la iniciativa no es nuestra, es de Dios, pero que hemos de ponernos también nosotros en ese camino, que hemos de hacer todo lo posible para que se lleve a cumplimiento ese encuentro, ese advenimiento. Pues bien, estamos en la Navidad. Parece que todo se tiñe de felicidad, de algo entrañable en nuestra vida, en nuestras relaciones humanas, en nuestra convivencia. Sería chocante que alguien venga a empañar este ambiente de gozo, de felicidad, de regocijo que marca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si profundizamos bien, sabemos que la Navidad no es solamente una contemplación distante de un acontecimiento de la historia, muy importante, pero que nos queda demasiado lejano, sino de que la Navidad es algo que sucede hoy, como cantábamos en la antífona del Magnificat de las vísperas. Y por tanto, como pedimos en la oración, que por esta nueva Navidad en la carne verdaderamente quede atrás en nuestra vida las ataduras del pecado. Esto es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer siempre, pero un esfuerzo inútil si no fuera
por la ayuda de la gracia divina. Qué frágiles somos, qué débiles y qué torpes. Tantas veces ponemos empeño en nuestros mejores propósitos y una y otra vez volvemos a caer. Somos reincidentes, fracasamos, volvemos al pecado. Por eso necesitamos verdaderamente la presencia de Dios en nuestra vida. Y en la Navidad hay un pensamiento que domina verdaderamente toda la realidad litúrgica. Y es que la presencia de Dios, que desde antiguo, como nos dice la carta a los hebreos, se había manifestado en distintas ocasiones y de muchos modos, ahora lo ha hecho de una forma definitiva, por medio de su palabra, el Verbo eterno, que no es un atributo divino, sino que es una persona, la segunda de la Santísima Trinidad. Una palabra que se hace carne, es decir, que viene a nuestra realidad, a nuestra historia, que asume nuestra misma naturaleza, que se hace semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Él era impronta de su ser, es impronta de su ser. Es decir, que es el mismo Dios que de repente se nos hace cercano y asequible en esa apariencia tierna y frágil al mismo tiempo de un niño tan pequeño. Como digo, la Navidad conlleva profundizar con aquel mismo comportamiento que mantuvo Nuestra Señora ante todo lo que va a ir sucediendo a lo largo de estos días. La adoración de aquellos pastores que acudieron prestos al portal tras el anuncio angélico. Los reyes misteriosos venidos del oriente. Todo, en definitiva, lleva a Nuestra Señora a la interiorización, a meditar en su corazón inmaculado todo lo que sucede, para sacar consecuencia en su vida, para alimentarla verdaderamente con la presencia del Dios que nos salva. Hemos escuchado en el Santo Evangelio un Evangelio que nos resulta muy familiar. El prólogo de San Juan. Todos los días tenemos la oportunidad de escucharlo al final de la Santa Misa. Es como el colofón de esa parte de bendición y despedida en la que la Iglesia quiere poner de manifiesto la realidad de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dirá San Agustín de Hipona que estas frases deberían de estar en la puerta de las casas de los cristianos escritas con letras de oro, para recordar una y otra vez la venida de nuestro Señor Jesucristo, para recordar la cercanía del Dios que nos salva, para recordar la presencia de un Dios que ha puesto su tienda en medio de nosotros y que por tanto ya nada puede ser igual, porque ya nada es igual. Y por eso nuevamente hoy se nos propone y se nos insiste en hacer activas y reales las consecuencias de la encarnación en nuestra vida. Dios se ha hecho hombre para cambiar el rumbo de la humanidad, para cambiar este mundo en el que vivimos, que, siendo obra de sus manos, a consecuencia del pecado de origen, parece tantas veces rebelarse contra él. Y por tanto de nosotros depende tener una actitud o tener otra. Hemos escuchado en el prólogo de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Como tantos cristianos que ni conocen a Dios ni lo reciben en sus vidas. Se han cerrado al don de Dios. Y esto a nosotros nos parece grave, fuerte, incluso doloroso, porque ya no es que los ateos, los paganos, los enemigos de la fe rechacen a Dios, sino es que tantos y tantos bautizados que recibieron un día en su alma la vida divina, viven como si Dios no existiera. Y que por desgracia también nosotros, de una u otra manera, podemos muchas veces en nuestra vida tener estos mismos comportamientos y actitudes, movidos por el pensamiento dominante, por los respetos humanos, por un ambiente que se respira cada vez más y apesta a rechazar la fe, rechazar todo aquello que suponga vivir con contundencia las exigencias de la fe y de la moral cristiana. ¿Cuántas veces nosotros mismos pensamos torpemente que es algo demasiado radical, demasiado fundamentalista, integrista y todas las etiquetas que queramos ponerle? Pero la realidad es que si verdaderamente nos postramos en adoración ante el misterio del Niño Dios, no podemos seguir igual. Tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que intentar nuevamente orientarla hacia Dios y que esa realidad de la encarnación sea contundente en nuestra propia existencia. Que todo lo que de mí dependa, aunque vivamos en un ambiente tantas veces hostil para la fe, sea signo y manifestación de esta presencia viva del Dios que nace para salvarnos. Estos días de Navidad tienen tantos acentos que verdaderamente nos quieren hacer penetrar, verdaderamente saborear y gustar lo que supone el nacimiento del niño Jesús, el nacimiento del Mesías prometido, el nacimiento del Salvador de los hombres. Que este tiempo que ahora iniciamos sea verdaderamente para nosotros una nueva oportunidad, un nuevo momento de gracia, que ante esa ternura entrañable que nos presenta el niño de Belén, realmente conmueva nuestro corazón para acercarnos a Dios, para corregir, enderezar, cambiar, modificar todo aquello que en nuestra vida no es conforme a su voluntad y que sin embargo una y otra vez tenemos que esforzarnos en hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.